Muy bien, Magíster Marco Antonio. Puede proceder con Ya, el siguiente tema. Muchas gracias. ya, muy bien, gracias, Arturo. Entonces, vamos con el siguiente tema. Ya, miren, en acidosis respiratoria, ahora sí vamos a hablar ya netamente con todo lo que les he adelantado. Yo creo que ya vamos a tener más claro este tema. Miren, una acidosis respiratoria se caracteriza por un problema respiratorio, ¿no? Hay una patología respiratoria, ¿ya? Hay una patología respiratoria. Entonces, ¿qué patología respiratoria puede ser? Por ejemplo, un ARS. Ustedes se acuerdan de los pacientes que ingresaban por COVID, ¿no? A los hospitales, a las UCIs. Es la patología del síndrome de distrés respiratorio agudo, es la patología más severa a nivel respiratorio, ¿ya? Entonces, estos pasos ustedes han visto, ¿no? Ustedes han pasado la pandemia. ¿Cómo respiraban los pacientes, ¿no? Taquipnea, taquipnea. Ingresaban a las UCIs y estos pacientes ingresaban con hipercapnia, acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en estos pacientes? Miren, ustedes saben que el virus del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 es un virus que producía una reacción inflamatoria a nivel pulmonar de una forma rápida. En cuestión de días, ¿no? Días, el paciente de un pulmón normal llegaba a tener un pulmón con consolidados, edemas, incluso era de naturaleza cardiovascular también porque producía trombos, ¿no? A nivel pulmonar, trombosis pulmonar, microtrombos. Pero el hecho es que se produció una inflamación así generalizada que abarcaba, ¿no? Decíamos, ¿no? 30% de daño pulmonar, 40%, 70%, 80%. Y ahí estos pacientes que tenían 80, 70% ya llegaban a fallecer, porque el pulmón, ¿y de qué se encarga? Se encarga de eliminar CO2 y se encarga de captar oxígeno. ¿Me entienden? Eliminar CO2 y captar. Esa es una de sus funciones, ¿no? Entonces, como el ARS, fíjense acá este alveolo, el ARS producía inflamación, miren acá la inflamación, edema, ¿no? Acúmulo de agua a nivel pulmonar. Entonces, el oxígeno que tenía que atravesar, ¿no? La membrana alveolo capilar, atravesaba en poca cantidad. Ayer vimos, ¿no? La presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es el valor normal? Es entre 80 y 100, ¿no? 80 y 100 milímetros de mercurio, lo normal. Eso significa un pulmón normal, que su intercambio gaseoso está normal. Pero aquí, con el paciente que tiene ARS o tiene una patología no inflamatoria a nivel generalizada, como el oxígeno no puede atravesar adecuadamente, la presión parcial de oxígeno baja drásticamente, 68, ¿no? En este ejemplo, baja. Entonces, el oxígeno pasa, ¿no? A nivel celular, se produce el CO2, agua y las 36 moléculas de ATP. Luego el CO2 se elimina, ¿no? A nivel celular y luego llega a los alveolos y en los alveolos nosotros expiramos CO2, ¿ya? Expiramos CO2. Y el CO2 que se expira se llama EtCO2. Ojo, aquí vamos a hacer una diferencia. La presión arterial de CO2 es diferente a la EtCO2, ¿ya? Es diferente. No es lo mismo, pero ambos miden CO2.
¿Cuál es la diferencia? Miren, la presión parcial de CO2 es esta de acá. Este es el CO2. Este es el CO2 a nivel arterial, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el CO2. Entonces, si se mide a nivel arterial el CO2, la presión parcial de CO2 va a ser PaCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Esto es lo normal del CO2 en arteria. Arteria. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el CO2 se expira, miren acá el CO2 se expira, sale, ¿no? Se llama EtCO2. Este es el end tidal de CO2. O sea, el CO2 expirado. El CO2 expirado no es lo mismo que el CO2 de la presión parcial de oxígeno que nosotros tomamos en el AGA. La diferencia es más o menos 5, 6 a 8. ¿Ya? Diferencia. O sea, si por ejemplo en la presión parcial de CO2 tú encuentras 70 en el EtCO2, o sea, aquí esto se mide con capnografía, ¿no? Capnometría, con el capnógrafo, ¿ya? Con el capnógrafo se mide. Este CO2 expirado es menor, 6 puntos, 70 menos 6 es 64, ¿ya? Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 8, así. No, no es exactamente 6. Puede ser 5, 6, 8, 9, etcétera, ¿ya? Pero no mayor a esa cantidad. Pero en algunas circunstancias sí aumenta esa diferencia. Pero normalmente es así. Entonces, en el capnógrafo, cuando tú encuentras un EtCO2, por ejemplo, de 42, vas a decir que en la sangre está 6 puntos más, 48. Más o menos, ¿ya? No es exacto, pero más o menos. O sea, en la sangre hay más, claro, obviamente, es más CO2 que en el oxígeno expirado. Ahora, ¿por qué en el CO2 expirado baja? Porque se mezcla este oxígeno, este CO2 que está saliendo, ¿no? Que está saliendo del cuerpo, se mezcla con el aire fresco que está en la vía aérea, ¿no? Se mezcla y hace que se diluya. Y esa es la razón por qué el CO2 es más bajo en el expiratorio que en la sangre arterial. ¿Ya? Pero el tema es esto de acá. El tema es el siguiente, que el oxígeno, o sea, miren, el oxígeno en este paciente con ARDS, el oxígeno no logra ingresar a la arteria o ingresa poco, por eso es que está con hipoxemia, 68. Lo mismo para el CO2 no logra pasar todas estas capas, ¿no? No logra pasar o pasa un poco, por eso es que el CO2 aumenta ¿dónde? En arteria. El CO2 aumenta aquí, ¿no? Se acumula CO2 mayor a 80. Ahora, ese acúmulo de CO2, miren, este acúmulo de CO2, a ver, vamos a ver, este acúmulo de CO2 produce acúmulo de hidrogeniones. Miren, CO2 más agua se convierte en H2CO3, ácido carbónico, ¿ya? Ahora, este ácido carbónico se convierte en bicarbonato, HCO3 más un hidrogenio. Este hidrogenio se va acumulando y estos son los hidrogeniones que se acumulan, ¿ya? Hemos dicho que mientras más hidrogeniones, más acidosis, más acidemia, ¿no? El pH baja. Entonces, por este motivo baja, porque se está acumulando, o sea, si se acumula CO2, se acumula CO2, 80, se acumula CO2,
se acumula hidrogeniones, porque este CO2 se une al agua y luego se forma CO2 y hidrogeniones. Y esto produce acidemia, acidemia, ¿ya? Acidemia. Listo. Entonces, en una acidosis respiratoria, ustedes van a ver un pH, por ejemplo, bajo, pH bajo, un bicarbonato alto, un CO2 alto, ¿no? Alto. ¿Por qué? Porque si el CO2 está elevando, se acumula CO2 y el CO2 produce hidrogeniones, estamos en acidosis. Entonces, el bicarbonato tiene que actuar ahí, tiene que bajar. O sea, el bicarbonato, ¿qué hace? Nuevamente, el HCO3 se une con el hidrogenión y se convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico es una sustancia ácida, sí, pero de menos volatilidad. O sea, el hidrogenión es el que determina la acidez. ¿Ya? Entonces, en acidosis respiratoria, eso es lo que pasa. Mira, el CO2 se une al bicarbonato, el ácido carbónico. El ácido carbónico se separa del hidrogenio y el hidrogenio se elimina por el riñón y se reabsorbe bicarbonato y se produce bicarbonato en los riñones. Entonces se necesita en el sistema respiratorio, sobre todo en el estado crónico, y hay una regulación renal. Renal es la regulación para pacientes crónicos, ¿no? Respiratorios. ¿Qué pasa? Se reabsorbe bicarbonato para que sigan luchando con los hidrogeniones, luchen con los hidrogeniones. Produce bicarbonato. El riñón también sintetiza bicarbonato. ¿Ya? Listo. Entonces, en este paciente vamos a ver un AGA. Miren, ¿cómo está el pH? 7,26. Está en acidemia. Acidemia. Ahora vamos a identificar cuál es la causa de la acidemia. Entonces, evaluamos CO2 y evaluamos bicarbonato. Entonces, miren, el CO2 está elevado, 89,6 de CO2 y el bicarbonato está en 40, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta sería en tendencia a la alcalosis, pero este es el que explicaría esta acidemia. Acidemia o acidosis respiratoria, ¿no? Acidosis respiratoria. Ahora, esto es fácil de identificar porque miren, acidosis respiratoria y tal vez está compensada. Esto lo vamos a hacer mañana. El tema, ¿cuál es acá? El tema es ver por qué se está acumulando CO2. Ese es el tema principal. ¿Por qué se está acumulando CO2? ¿Por qué se está acumulando CO2? Hasta 89. Ese es un valor altísimo. No es un valor alto. ¿Por qué se está acumulando CO2? Puede haber un problema en la eliminación de CO2 donde se elimina a nivel pulmonar. ¿Ya? Y puede haber una dificultad en la ventilación pulmonar. Puede haber una dificultad. O sea, está eliminando poco ese paciente. O sea, está reteniendo CO2. Aquí la respuesta es, ¿por qué el CO2 está elevado? Retención de CO2. Porque no puede eliminar. No puede eliminar el CO2 por el sistema respiratorio, ¿no? Listo. ¿Por qué el bicarbonato también se incrementó? Esa es una respuesta compensatoria a la acidemia. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si acá este acúmulo de CO2, miren, aquí les voy a explicar justamente la fórmula que siempre estamos utilizando, el bicarbonato, el ácido carbónico. Miren, si el CO2 se está acumulando acá, o sea, se está fabricando, el CO2 se acumula en el cuerpo. ¿Por qué se acumula? Porque el sistema respiratorio no puede eliminar. Hay un problema ahí puede ser un ARS, una neumonía severa, etcétera, ¿ya? Atelectasias.
¿Qué es lo que pasa? Que el CO2 se está acumulando en la sangre. Ahora, este CO2 que se acumula en la sangre se va a unir. ¿A quién se une? Más agua, ¿no? H2O. ¿Qué es lo que forma? Ácido carbónico, ¿no? CH, vamos a ver acá. H2CO3. H2. ¿Por qué? Porque acá hay dos hidrogeniones, tres oxígenos y un carbono. Este es el ácido carbónico. Ahora, este ácido carbónico se convierte en H, en bicarbonato también, hidrógeno HCO3 más un hidrogenio. Entonces se convierte en bicarbonato y en un hidrogenio. Por eso es que la acumulación de CO2 produce hidrogeniones. O sea, CO2 es igual a hidrogeniones. Ya. Entonces, ¿qué se espera en este paciente? Primero, una respuesta, una regulación pulmonar rápida. Una respuesta pulmonar. ¿Ya? Entonces, en esta respuesta pulmonar, el pulmón, ¿qué hace? Tiene que eliminar esos CO2 e incluso estos hidrogeniones a nivel pulmonar. Aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen tidal. Porque estos hidrogeniones están bajando el pH. Miren el pH a 7,2. O sea, está en acidemia, ¿no? O sea, 7,2. Este acúmulo de CO2 genera hidrogeniones. Los hidrogeniones se acumulan y hemos dicho que el potencial de hidrogeniones, que es el pH, mide la cantidad de hidrogeniones. Mientras más hidrogeniones, el pH baja y el mismo pulmón regula a nivel pulmonar, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria y el volumen arterial. Pero a veces es insuficiente. El pulmón no logra regular el CO2 y la acidosis, acidemia. Entonces ya interviene los riñones, ¿ya? ¿Los riñones qué hacen? Los riñones, si está en acidosis, elimina hidrogeniones, hace orinar hidrogeniones. Si está en acidosis, incrementa el HCO3. ¿Para qué incrementa? Para que tamponee. Ya tampón, ¿no? El HCO3, ¿cómo tampona? Aquí está, mira. HCO3 se une al hidrogenio y forman H2CO3. Ya está. Ácido carbónico. De esa forma está reduciendo la cantidad de hidrogeniones, ¿no? Pues ese es el tema. Entonces acá hay una pregunta, ¿no? Que ya lo hemos respondido, que dice, ¿por qué el CO2 produce acidemia? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué el CO2 explicado, ¿no? Porque el acúmulo de CO2 se une con agua, el agua se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico se convierte en bicarbonato más hidrogenio. El hidrogenio se acumula y hace acidemia. Ya está ya. Ese es un tipo, ¿no? Que se llama acidosis respiratoria. ¿Ya? Se llama acidosis respiratoria. Bien, ahora vamos a hablar de acidosis metabólica de causa hiperlactatemia. O sea, ¿qué significa? Que el lactato se está acumulando en el cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Esto ya saben, ¿no? El oxígeno ingresa al cuerpo, se une a la hemoglobina y hay otro oxígeno que va caminando. Miren acá. El oxígeno que va caminando es este de acá. Este oxígeno. Y eso es lo que se llama presión arterial de O2. Y esta hemoglobina se mide como la saturación. ¿Ya? Saturación de la hemoglobina. Ese es el tema ahí. ¿Ya? Ese es el tema. Y la presión parcial de oxígeno es como un camión, ¿no? Un camión que tiene 400.
Si se unen los cuatro asientos está saturada al 100%, como en ese caso. Y si no está saturada al 100%, pues puede ser 75%, etcétera, ¿no? Y el oxígeno que va caminando es la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Pero la presión arterial de oxígeno es mínima, es poca cantidad. O sea, estos 100 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio, es poca cantidad de oxígeno. Entonces lo que determina es la saturación de la hemoglobina, ¿ya? Entonces en este infarto cardíaco, por ejemplo, el oxígeno llega, ¿no? A la célula y hay una suerte de hipoxia. ¿Por qué hay hipoxia? ¿Por qué hay hipoxia? La diferencia entre hipoxia e hipoxemia, ya lo saben, ¿no? La hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la arteria y la hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno a nivel tisular. A nivel tisular. Entonces, cuando un paciente está en shock, por ejemplo, este paciente está en shock, ¿ya? Shock cardiogénico. ¿Por qué cardiogénico? Porque el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre. Entonces, acá disminuye el flujo, se llama. Disminuye el flujo. ¿Ya? Disminuye el flujo. Al disminuir el flujo sanguíneo, o sea, estamos hablando de disminución del gasto cardíaco. Lo que pasa a nivel tisular hay una suerte de hipoxia. O sea, el oxígeno está llegando poco porque ha disminuido el flujo. El gasto cardíaco está disminuido porque el corazón ha tenido infarto amplio. O no está bombeando adecuadamente. Entonces, el oxígeno, la glucosa normalmente se utiliza y se usa, se convierte en piruvato y el piruvato debe ingresar a la mitocondria, pero no ingresa. ¿Por qué no ingresa? No ingresa porque no hay oxígeno, porque estamos en hipoxia o el oxígeno es insuficiente. El piruvato opta por una vía que se llama lactato deshidrogenasa y genera lactato. ¿Ya? Entonces, al generar lactato, eso es normal, ¿ah? Nosotros en nuestra vida diaria producimos lactato, pero menos de 2 milimoles por litro. Y es normal porque podemos hacer ejercicios, en el ejercicio se acumula lactato. Por ejemplo, en otra situación, cuando nosotros hacemos dieta, por ejemplo, cetogénica, perdón, perdón, ese es otro tema, ya. Entonces, el lactato se acumula por ese motivo naturalmente, ¿no? En casos de hipoxia con ejercicio, ¿ya? Normalmente. Pero ahora vamos a ver una situación en la que el lactato se acumula de forma exagerada, que es en el caso de shock. En el caso de shock. Esta hiperlactatemia, ¿no? Esta hiperlactatemia cursa con acidosis láctica. Miren, acidosis láctica. Por eso estamos hablando de acidosis metabólica. Entonces, esa acidosis láctica, o sea, ese acúmulo de lactato o ácido láctico, ¿qué es lo que hace? El lactato o ese ácido, ¿qué es lo que hace? Produce hidrogeniones. Entonces, los hidrogeniones, ¿qué son? Son sustancias que el acúmulo produce acidemia, ¿no? Acidemia. Entonces, miren, aquí produces hidrogenio. El lactato en la sangre normal, el valor normal es de, miren, es de menos 2 milimoles por litro. ¿Ya? El lactato en la sangre es menos 2 milimoles por litro. Entonces, hay dos causas de acidosis láctica, el tipo A y tipo B. El tipo A es el más común, el que tratamos siempre en la UCI, ¿no? Por ejemplo, este, hay en casos de hipoxia ística, o sea, en el que el oxígeno no llega adecuadamente o llega disminuido y es un subproducto de la generación anaerobia, ¿no? De
en respiración en ausencia de oxígeno. Y generalmente se da por hipoperfusión tisular, ¿ya? Por este problema. Y ahora hay una hiperlactatemia de tipo B cuando hay una perfusión tisular normal. O sea, el flujo sanguíneo está normal, el problema es en otro lugar. Por ejemplo, ingestión de etanol, metanol y etilenglicol y salicilatos. Lactato en sangre. Tipo B. Ahora miren, ¿ah? Este paciente con acidosis metabólica de hiperlactatemia, ¿con qué cursa? Con acidosis respiratoria, ¿no? Ah, perdón, metabólica. Metabólica. ¿Ya? O sea, ¿qué significa que el bicarbonato está por debajo del valor normal? Y la pregunta es esto, ¿por qué disminuye el bicarbonato en sangre? Este es el tema. Porque el bicarbonato se une a los hidrogeniones, a estos de acá, que están haciendo ácido. Se unen. Y al unirse bajan sus valores normales, ¿no? Bajan sus valores normales. O sea, por ejemplo, el ácido carbónico, el bicarbonato, se une al hidrogenio y forman ácido carbónico. Y el ácido carbónico se subdivide en agua y CO2. El CO2, ¿a dónde pasa? Al sistema respiratorio. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar mayor cantidad de CO2. Y eso ustedes lo ven, lo pueden ver en la capnometría cuando ustedes este, miden, ¿no? Y el paciente está hiperventilando o aumentan el volumen de entidad de la frecuencia respiratoria, ven el capnógrafo y el CO2 baja. El CO2 baja. Esto se llama regulación del CO2 a través del ventilador mecánico, ¿no? Se consume bicarbonato para neutralizar hidrogeniones. Ese es el tema en acidosis láctica, ¿no? Metabolismo anaeróbico. No solamente se da en infarto cardíaco amplio, sino también se da, por ejemplo, en un shock distributivo, un shock séptico, ahí también, ¿no? Hay acúmulo de lactato, ¿ya? De lactato. Muy bien. Vamos a hablar del anion gap, ¿ya? Esto también el día de mañana vamos a hacer ejercicios de anion gap en acidosis metabólica, ¿ya? En acidosis metabólica siempre debemos medir el anion gap, ¿ya? El anion gap. Hay un principio de electroneutralidad en, para medir el medio interno, ¿no? Electroneutralidad. ¿Qué significa? Que la cantidad de cationes debe ser igual a la cantidad de aniones. Eso significa. Entonces el sodio, en este caso, ¿no? En la sangre, el sodio debe ser igual a los aniones. O sea, los cationes deben ser igual a los aniones. Entonces, miren, el sodio, si el sodio es 140, los aniones deben ser también 140, la suma de ellos, ¿no? Entonces acá tenemos el cloro, tenemos al bicarbonato y nos faltaría un poquito que se llama esta brecha aniónica o anion gap. En el laboratorio no se mide normalmente porque acá hay un conjunto de ácidos, ¿ya? No medidos, por ejemplo, hay albúmina, hay fosfatos, hay sulfatos, ácidos orgánicos. Entonces esas sustancias no se miden en el laboratorio normalmente, o sea, rutinariamente no se miden. Ya si se quiere medir, bueno, son exámenes especiales. La albúmina sí es muy frecuente, ¿no? Medirlo, pero no determina mucho, ¿ya? Muy bien, entonces, la fórmula del anion gap es esta. Sodio menos cloro más bicarbonato. Menor o igual a 12 son los valores normales, ¿no? Y hablamos mayor a 12 cuando el anion gap estamos diciendo que es anion gap elevado, ¿ya? Anion gap elevado. Como en este caso, ¿no? Dice acá, acidosis metabólica, anion gap elevado. Entonces, ¿cuándo se dice que es una acidosis metabólica anion gap elevado?
¿Por qué? Porque el anion gap eleva su tamaño. Eleva, miren acá. Eleva, ¿no? Su tamaño. Normalmente es 10 o 9 8, pero en este caso tenemos 30. O sea, hay un acúmulo de ácidos en el cuerpo que no lo podemos medir mediante laboratorio. Ya, rutinariamente no se puede medir. Entonces, este anion gap, esa brecha aniónica, representa algo que el cuerpo está ganando ácidos, el cuerpo está ganando ácidos, pero ¿por qué? Ese es el tema. ¿Por qué está ganando ácidos? Por una cetoacidosis diabética, una hiperlactatemia que estoy acá, ¿no? Estamos revisando esto. Cetoacidosis diabética, hiperlactatemia, acidosis urémica. Esos son ácidos que produce nuestro cuerpo en alguna situación de patología, ya en una patología. Entonces, hay otros tipos de ácidos que nosotros lo consumimos, que también aumentan el anion gap. Sobre todo son esas intoxicaciones o hay pacientes que lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, quieren hacerse daño, llamar la atención, no lo sé. Toman, por ejemplo, ácido acetil salicílico, 10 20 tabletas, 15, ¿no? Toman. Entonces, este ácido acetil salicílico genera acidemia, ¿no? Acidemia porque está acumulando hidrogeniones externos, o sea, el cuerpo no lo produce, tú te lo estás consumiendo, ¿no? Tú te estás administrando hidrogeniones. El metanol. El metanol es un alcohol que en algunas circunstancias, no sé si ustedes recuerdan, hace años había hay un incremento de casos por intoxicación por metanol. Eh, Estos pacientes, por ejemplo, había un trago que se llamaba o se llama, no sé si seguirá hasta ahora, punto de oro, ¿no? Punto de oro. Había otro que se llamaba punto G también. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún lote de ese tipo de bebidas había estado alterado con metanol, ¿ya? Metanol no es lo mismo que alcohol etílico, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, el alcohol que se puede consumir es la cerveza, el vino, el vodka, ¿no? Son alcoholes que no son tóxicos en el paciente, en la persona, pero este metanol sí genera toxicidad. ¿Por qué? Y ustedes preguntarán, ¿por qué produce ácidos? Porque el metanol se metaboliza y genera una sustancia que se llama ácido fórmico. Ácido fórmico. O sea, este metanol por sí solo no es que hace daño, pero al metabolizarse forma ácido fórmico y este ácido fórmico pues genera hidrogeniones. Este metanol es difícil de identificar cuando una persona se intoxica por metanol. ¿Por qué? Porque estas personas toman, ¿no? Ingieren alcohol y están ebrios. Y después de estar ebrios, duermen, ¿no? Toda la mañana, la tarde. Entonces el metanol lo que produce, claro, es depresión del sistema nervioso central, luego puede producir falla renal aguda y puede producir ceguera, puede producir acidosis metabólica, porque eso representa, ¿no? Un anion gap alto, o sea, son ácidos que están ingresando a esta brecha aniónica, pero de forma externa, porque la persona lo ha consumido, ¿ya? Y como lo decía, es difícil determinar, ya se dan cuenta cuando es, ¿no? En casos severos ya porque se confunde, ¿no? Es como que tú te hubieras ido a una fiesta, tomas alcohol etílico y te emborrachas y al día siguiente amaneces a las 10, 11, 12 de la mañana, ya pues. Pero esto ocurre lo mismo, pero ya no despiertan, ¿no? No despiertan, ya la gente, pues, ¿por qué no despiertan, no? Hay alteración del estado de conciencia y
Incluso cuando ingresa a emergencia también, ya hay, ¿no? O está borracho, ya, y se le toma un AGA y está con acidosis metabólica, anion gap alto, ¿ya? Etilenglicol también es un tipo de alcohol, todo lo que termine en ol, ¿no? Son alcoholes. Uno de los usos son refrigerantes para auto, que son en líquido, que algunas personas ¿no? Que pueden consumir por error o por querer intento de suicidio, ¿no? También. Entonces, estos cursan con disminución de pH, o sea, acidemia, acidosis metabólica, porque el bicarbonato, miren, el bicarbonato se consume, ¿por qué se consume? Porque este metanol, ¿no? Forma ácido fórmico, se forman hidrogeniones y para amortiguar estos hidrogeniones interviene el HCO3, ¿no? Tampona, pum, tampona, lo neutraliza y al neutralizar está desapareciendo el bicarbonato. Por eso es que el bicarbonato es bien bajo, ¿ya? Entonces, ¿quién sacrifica el bicarbonato? Aumenta la brecha aniónica, por eso se llama anion gap elevado. Entonces, ustedes, para diagnosticar en una situación, ¿no? Están con su paciente, tiene acidemia, acidosis metabólica porque el bicarbonato ha bajado. Entonces, ustedes van a decir, van a medir el anion gap. Al medir el anion gap, ay, perdón, al medir el anion gap, ¿no? ¿Cómo se mide? El anion gap, vamos a escribir acá, ¿ya? Vamos a escribir acá. El anion, el anion gap es igual a sodio menos el cloro más bicarbonato. O sea, este valor de sodio debe ser igual a la suma de todo esto, ¿ya? O sea, perdón, a la suma de, claro, a la suma de todo esto. Pero yo no sé cuánto es el anion gap acá. Vamos a hallar, ¿ya? Vamos a hallar acá. Miren, el anion gap es igual a sodio, ¿cuánto es? 140. 140 menos cloro es 106 menos bicarbonato 4. Yo quiero hallar esto de acá, el anion gap, no sé cuánto es. Entonces hago aquí 140, 104 menos 106 menos 4 es 102, ¿no? Entonces 140 menos 102, a ver, 140 menos 102 es 38, ¿no? 38. 102, 103, 104, ya, 38. Entonces aquí el anion gap es 38. 38. Entonces, ¿cómo comprobamos? Miren, la suma del cloro más el bicarbonato más el anion gap tiene que ser 140. ¿Ya? O sea, así, ¿no? 106 más 38 más 4 tiene que ser acá a 140, ¿no? 140, 140 menos, no, es acá más, aquí me estoy equivocando. 106 más 4 es ¿cuánto? 110, ¿no? 110, que es la suma de todo esto. Entonces, 140 menos 110, ¿cuánto es? 30, ¿no? Entonces, aquí es 30. Entonces, aquí vamos a sumar 30, ¿no? 106, que es el cloro, más 4, que es el bicarbonato, más 30, que es el anion gap. 6 más 4, 10. 3 más 1, 4, 140. Miren. La cantidad de aniones, o sea, ¿qué significa? Electrolitos de carga negativa, el cloro es negativo, el bicarbonato es negativo y acá los aniones son anión, por eso se llaman anión, si no se llamarían cationes.
son carga negativa. Aquí sale 140 y el sodio también sale 140. Entonces, si ustedes tienen esta situación, ¿no? Vamos a identificar, ¿no? Bicarbonato 4, anion gap 30. Alto, anion gap elevado. Entonces, tienen que investigar las causas. Cetoácidos, por ejemplo, ¿qué es lo que van a ver? Glucosa, glicemia, aliento a cetonas, ¿no? El paciente cuando viene, por ejemplo, con hiperventilando, aliento a cetonas, que son cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, este paciente ya puedes identificarlo como acidosis metabólica con anion gala elevado por cetoacidosis. El lactato mides en el AGA también, si está elevado puede ser hiperlactatemia. Acidosis urémica, ¿cómo mides? Con la urea y la creatinina. O sea, el AGA con anion GABA elevado más exámenes aquí. O si sospechas que el paciente ha consumido algo, ¿no? Puede ser exógeno, ¿no? Entonces, esas sustancias. Entonces, el anion gap sirve para identificar ciertas patologías que están afectando al paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando el anion gap es normal? Miren, el sodio 140, el anion gap es normal. Miren, el anion gap es normal. ¿Cómo va a ser normal? Miren, el anion gap normal es de 8 a 12, vamos a suponer un valor 10. El bicarbonato baja y el cloro aumenta. Por eso, en estas situaciones es anion gap normal, acidosis metabólica con anion gap normal y acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémica, porque el cloro está aumentando. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de ese consumo o pérdida de bicarbonato? Consumo o pérdida. Por ejemplo, extrarrenal en diarreas. En diarreas profusas se pierde bicarbonato. ¿Ya? En diarreas profusas se pierde bicarbonato. En las fístulas de drenaje intestinal, ¿no? En el intestino, si ustedes ven ahí la imagen, ¿no? En el intestino tenemos em, bicarbonato. Entonces, cualquier situación que elimine el contenido intestinal te va a llevar a la eliminación de bicarbonato. Por ejemplo, diarreas profusas eliminan bicarbonato. Fístulas de drenaje intestinal, una fístula pancreática biliar, ¿no? Que tiene una conexión o a un drenaje externo, tú estás eliminando, perdiendo, entonces tienes que hacer una acidosis metabólica con anion GAP normal con hipercloremia, ¿ya? Otra causa renal, fármacos como la acetazolamida y una insuficiencia renal aguda temprana, de instauración rápida, ¿no? Rápida. Entonces, mira, cuando tú tienes un anion gap normal, se dice que no has ganado ácidos, no has ganado ácidos, porque el anion gap es normal. Si hubieras ganado ácidos, hubieras tenido pues ácidos cetoacidosis diabética, hiperlactatemia, uremia, metanol, etilenglicol, ácido acetil salicílico. No has ganado ácidos, por eso está normal. Lo que has perdido es bicarbonato. O sea, esto es pérdida neta de bicarbonato. ¿Ya? Pérdida neta de bicarbonato. Y si pierde el bicarbonato, y por este principio de electroneutralidad, o sea que 140 debe haber de positivos y 140 debe haber de negativos, entonces, si baja el bicarbonato, el anion GAP está normal, el cloro aumenta. Por eso se llama acidosis metabólica anion gap normal hiperclorémica. ¿No? Y tú te preguntas en el agua, uy, ¿por qué el cloro está elevado? 120, 118. ¿Por qué? Analizas las causas. Tal vez este paciente tiene drenaje, una yeionostomía y ileostomía.
¿no? Y está perdiendo bastante. Entonces eso hace pérdida de bicarbonato neto, ¿ya? Generalmente es esto, era extrarrenal. O sea, en el intestino hay bicarbonato y eso se pierde. Muy bien. Vamos a hablar de una de las patologías más graves en, en la UCI, ¿no? Que tiene que ver con la generación de cetoácidos. Y vamos a hablar de acidosis metabólica también, ¿ya? Miren, en acidosis metabólica, o mejor dicho, claro, en acidosis metabólica, es, lo que tienes que recordarte es esto de acá, miren. O sea, esto tiene que estar en tu cabecita y para que esté en tu cabeza tienes que repetirlo varias veces. Mira, acidosis, acidosis metabólica, ¿no? Metabólica. Anion, anion gap elevado, ¿ya? Esta patología con anion gap elevado, ya hemos dicho que cursa, hay patologías específicas que tienen el anion gap elevado, ¿no? Acidosis metabólica. Una de ellas es la cetoacidosis diabética, ¿ya? El otro es la hiperlactatemia, lactato. El otro es uremia. La uremia, ¿por qué? La uremia generalmente en pacientes con enfermedad renal crónica, cuando el riñón ya no funciona en un 70, 80, 90%, ¿qué es lo que pasa? Los riñones ya no eliminan ¿qué? Hidrogeniones, no eliminan ácidos, no reabsorben HCO3 que es el bicarbonato, o no sintetizan HCO3, porque están con falla renal terminal, ¿no? Terminal. Entonces, esta falla renal terminal te puede llevar a la acúmulo de azoados, por ejemplo, la urea, la creatinina, los fosfatos. Aquí se acumulan fosfatos, este, ¿no? Que estas son sustancias ácidas. Entonces, esas sustancias ácidas aumentan el anion gap, por eso son anion gap elevado. ¿Ya? Los fosfatos, los sulfatos, que normalmente los riñones lo deben eliminar, pero no lo eliminan, como está falla renal crónica, no eliminan, se acumulan en el cuerpo. Como es negativo, elevan en anion gap. Entonces no es cetoacidosis, no es hiperlactemia, es uremia. ¿Ya? Acúmulo de ácidos. Entonces, esto tienes que aprender, o sea, las causas de la acidosis metabólica anion gap elevado y las causas de la acidosis metabólica anion gap normal. En el anion gap normal se caracteriza ¿por qué? Por eliminación de bicarbonato. Hipercloremia, eliminación de bicarbonato. ¿Y por qué se elimina el bicarbonato? Problemas intestinales, diarreas, fístulas, drenajes intestinales, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion, ¿no? Y una insuficiencia renal aguda temprana y o el consumo de salicilatos. Ya, eso tiene que estar en tu cabeza porque si no de nada sirve que el anion GAP esté elevado y si está elevado, ¿yo qué hago? ¿No? Tenemos que interpretar eso, ¿ya? Entonces, en cetoacidosis diabética hay una famosa triada. La triada, por ejemplo, hay em, hiperglicemia mayor a 250, cetonemia o cetonuria, o sea, se miden los cuerpos cetónicos, ya sea en sangre o en la orina. En la orina es en cruces, o sea, es una medición no cuantitativa, sino es una medición cualitativa. Y ojo, cetoacidosis diabética se caracteriza por acidosis metabólica. ¿Qué dice acá? Anion GAB elevado, pH 7.3 o menor y o bicarbonato menor a 15, ¿no? Cetoacidosis diabética. Ahora, acá son los síntomas, ¿no? Respiratorio, respiración glucosa, hiperventilación. O sea, aquí está hiperventilando.
¿no? Está eliminando CO2. ¿Por qué elimina CO2? Porque está compensando. ¿Qué cosa quiere compensar? Una acidosis, ¿no? Una acidosis. La pregunta es, ¿por qué el paciente con cetoacidosis diabética presenta, o sea, por qué el paciente con hiperglicemia severa genera acidosis? ¿Y por qué se llama cetoacidosis? Vamos a ver ahora, ¿ya? Miren, se caracteriza la cetoacidosis por hiperglicemia 250 miligramos por decilitro. Puede ser el estado mental. Si es una cetoacidosis leve, el estado mental es alerta, o sea, está despierto, obedece órdenes, el pH de 7,5 a 7,30. El anion gap es mayor, o sea, en todos es anion gap mayor, ¿no? Elevado. Bicarbonato se consume, obviamente. Entonces, bueno, aquí está la fórmula del anion gap. Esto de acá borramos. Solamente es 12, ¿no? Valor normal menor o igual a 12 del anion gap. ¿Ya? Menor o igual a 12. Entonces, aquí están las causas. Miren, ve de anion GAP elevado, intoxicación por aspirina, metanol, cetosis diabética, uremia, acidosis láctica y etilenglicol falta, ¿no? Entonces, estas son las causas ya establecidas de acidosis metabólica con anion GAP alto. Si él tiene anion GAP alto, tú tienes que descartar cuál de ellos es. Y si es cetoacidosis diabética, cursa con hiperglicemia, cuerpos cetónicos, ¿no? Medidos en orina o en sangre elevados, y en, y bicarbonato bajo, ¿no? Menor a 15, generalmente. Listo, entonces acá tenemos el estado hiperosmolar, que es una variante, ¿no? Que es parecido. Entonces, el tratamiento en cetoacidosis diabética depende de la sintomatología. Primero es líquidos. ¿Por qué líquidos? Porque el paciente está eliminando bastante líquidos. Ahora vamos a ver por qué elimina. Potasio e insulina. Insulina por la hiperglicemia, ¿no? Insulina, líquidos y potasio. Ese es el tratamiento en cetoacidosis diabética. ¿Ya? Entonces, aquí está, aquí viene el tema que estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué en cetoacidosis diabética hay un pH bajo, o sea, acidemia? ¿Y por qué se produce ácidos? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí vamos a responder. Miren, cuando el paciente, ¿no? La persona, y aquí voy a dibujar una célula, y aquí voy a dibujar un vaso sanguíneo. Miren, ya está. Cuando la persona, cuando la persona em, tiene, por ejemplo, hiperglicemia, ¿no? O sea, la cetoacidosis diabética se da o da, aparece en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 también. ¿Cuál es lo característico? Lo que el factor de que puede iniciar esto es que hay una disminución de insulina en el cuerpo. Insulina, ¿ya? Entonces, como hay disminución de insulina o hay resistencia a la insulina. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu cuerpo está produciendo insulina poco y sumado a ello, la insulina no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está haciendo resistencia a la insulina. Estos dos factores que hacen que la glicemia suba su valor, o sea, la glucosa aumente de valor, ¿no? Aumenta la glicemia en sangre. Puede ser, por ejemplo, 600, 800, 900, etcétera. Ya. ¿Por qué tiene esa tendencia a aumentar? Porque para esto tenemos que saber que la glucosa ingresa a la célula, ya lo vimos, ¿no? Para producir energía. Pero en este caso, la glucosa ingresa
a la célula, mejor dicho, la glucosa no puede ingresar a la célula, la glucosa. ¿Por qué? Porque no tenemos insulina. No hay insulina o hay insulina poco. Como no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula, no ingresa. Entonces, esta célula tiene su mitocondria y como no ingresa, la célula necesita energía, necesita energía. Le dice, ¿no? Al cerebro, cerebro, mira que necesito energía, me estoy cansando, dame. Dame energía, necesito energía, dame un sustrato, dame glucosa, le dice. Entonces, el cerebro le dice a la persona, ¿no? Mira, come, come más, come. El paciente come, eso se llama polifagia. El paciente come, 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 come y aumenta la hiperglicemia. Eso es cierto, aumenta la glucosa en sangre. Pero la glucosa no entra, ¿por qué? Porque no hay insulina, está disminuido o hay una resistencia a la insulina. O sea, la insulina que existe, que hay, que puede estar, ¿no? En la sangre, no se utiliza porque también hay rechazo a la insulina. Hay rechazo. Entonces, la célula, ¿qué dice? La célula está de hambre, eso se llama hambreístico. Dice, tengo hambre, dame energía. ¿De dónde voy a sacar energía? Ah, ya sé, de las grasas. De las grasas. Entonces aquí hay grasa, entonces agarra energía de la grasa, ya de los lípidos, de los triglicéridos del cuerpo. Entonces agarra esa grasa y lo convierte en ácidos grasos. Esos ácidos grasos en el hígado, en el hígado se convierte ya en la famosa cetogénesis, ¿no? Cetogénesis, o sea, se forma acetoacetato y el hidroxibutirato, beta hidroxibutirato y la acetona, que estos son los cuerpos cetónicos, son los famosos cuerpos cetónicos. Entonces, la característica de estos que son negativos, o sea, son ácidos, generan hidrogeniones. Ya. Entonces, ¿qué pasa, no? Que después de utilizar, por ejemplo, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, producen cetólisis y acetilcoenzima y energía. Por eso es que esta dieta, hay una dieta que se llama dieta cetogénica, ¿no? O sea, nada de carbohidratos, nada de carbohidratos. El cuerpo, como no tiene glucosa de dónde comer, se comienza a comer su grasa. Por eso es que bajan de peso rápido las personas con dieta cetogénica. Comienza a comer grasa, ¿ya? Entonces, al comenzar a comer su grasa, ¿no? Los ácidos grasos están desapareciendo, pues los triglicéridos en el cuerpo, en el abdomen. El tema es que se genera cuerpos cetónicos. El acetoacetato, el beta hidroxibutirato y la acetona se elimina por vía respiratoria, por el aliento. Y por eso es que olemos, ¿no? Al paciente como olor a manzana podrida. Es como si se estuviera fermentando, ¿no? Eso está eliminando acetona por la respiración, ¿ya? Entonces, estos cuerpos cetónicos producen energía también, por eso es que la célula se mantiene viva, ¿ya? Entonces, hay lipólisis, o sea, la grasa abdominal se convierte, que es triglicéridos, se convierte en ácidos grasos libres. Luego estos ácidos grasos libres pasan al hígado. En el hígado se forma el acetilcoenzima A y se forma el ácido hidroxibutirato, ácido acetato, la acetona. Estos son los famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pasan a la sangre, luego a la célula, y en la célula se produce cetólisis, o sea, generación de energía, ya no por la vía de la glicólisis, sino por la vía de la lactademia, ¿no? Vía perdón, vía de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces esto produce energía, ATP. Esta es otra forma de conseguir energía, ¿no? El cuerpo, las células necesitan energía, ya. Entonces, para terminar,
No es que la glucosa suba y te va a dar cetoacidosis diabética, no. Tiene que haber un estímulo, ¿ya? Entonces, para resumir, hay una condición primero. Debe haber deficiencia absoluta o relativa de insulina, o sea, poca insulina. La insulina se une a su receptor, que es este de acá, y abre este canal. Como la célula tiene hambre hístico, produce polifagia y el paciente come y la glucosa pasa a la sangre. Luego, esa glucosa se produce ATP, ¿no? Entonces necesita más glucosa, necesita energía. La célula le manda una señal al cerebro, le dice, necesito más, necesito más. No tengo energía, necesito más. Entonces, le está pidiendo más glucosa. Ahí tiene que haber una condición así agresiva, que un estrés, una infección generalmente, un hito, una neumonía, es lo que activa el cortisol, catecolaminas y glucagón. Esto activa y se va desencadenando ya una serie de eventos. Miren, hay glucogenólisis, o sea, ¿qué significa? Que el glucagón se convierte en glucosa para elevar la hiperglicemia, o sea, eleva la hiperglicemia. Luego, gluconeogénesis, cuando ya no hay glucógeno en cuerpo, ya se utiliza el músculo y se utiliza la grasa. Esto es gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a través de otros productos que no son de naturaleza carbohidrato, pero aumenta la hiperglicemia. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Porque o el receptor está dañado o acá no quiere abrir el canal, ¿ya? Entonces, aquí están se generan cuerpos cetónicos, ¿no? Porque la célula está consumiendo su grasita, ¿no? La grasa que tiene, ay, 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 dame de la grasa, la energía de la grasa. Ya, eso está consumiendo. Se forman cuerpos cetónicos y se acumulan en la sangre, ¿no? Se acumulan en la sangre. Luego, aquí aumenta la osmolaridad y vemos que estos cuerpos cetónicos que se están acumulando en la sangre se llama cetonemia. El hidróxido, butirato, etcétera, etcétera, produce acidosis, ¿no? ¿Y cuál es la compensación? Bicarbonato. O sea, aquí se produce hidrogeniones y la compensación es del bicarbonato. ¿Ya? Listo. Y aquí es lo que vemos, ¿no? Cuando vamos a medir en cetoacidosis diabética, el anion gap elevado, ¿no? Anion gap elevado. O sea, el sodio, por ejemplo, en este caso hay 142 y deben haber la misma cantidad de aniones por el principio de electroneutralidad. Entonces aquí tenemos un anion gap normal, que es 10. En cetoacidosis diabética, el bicarbonato baja y aumenta el anion gap elevado. O sea, el anion gap se eleva. ¿Por qué? Porque de 10, que es lo normal, aquí se acumula a 22 y ese 22 es la suma de estos cuerpos cetónicos que se están acumulando en la sangre. Porque los cuerpos cetónicos son ácidos. Por eso es anion gap elevado. ¿Ya? Y luego este acúmulo de aquí de partículas produce diuresis osmótica. Entonces, la acidosis metabólica tiene compensación respiratoria, ¿no? El hidrógeno se une al bicarbonato o el bicarbonato se convierte a hidrógeno. ¿Ya? Entonces, entonces, aquí ya para terminar, hemos dicho que el ácido carbónico se divide en CO2 y agua y el CO2 se elimina por la frecuencia respiratoria y ahí aumenta el pH en caso de cetoacidosis metabólica, ¿no? Compensación respiratoria. Acá vemos, por ejemplo, cómo está el pH. Miren el pH, 7,0, ¿no? Acidemia. ¿Cuál es la causa de la acidemia? Vamos a ver. Bicarbonato 7,2, o sea, es bien bajo. ¿Dónde está el bicarbonato acá? Acá no lo tengo, pero debe estar más abajo en el... Acá está, HCO3. Ya, este es 7,2, ¿no? Entonces, analizamos el CO2, 23,4. Entonces, ¿cuál es el trastorno que explica esa acidemia? El bicarbonato bajo, ¿no? 7,2. Estamos hablando de una acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Y luego se ve la compensación.
El CO2 disminuye para disminuir la acidemia, respuesta compensatoria, eliminar hidrogeniones. O sea, el CO2 baja, naturalmente baja para compensar esa acidosis, ¿no? Porque si el CO2 aumenta, acumula hidrogeniones. Lo que nosotros queremos es que baje los hidrogeniones. ¿Ya? Listo. Muy bien. Gracias. Si es que hay alguna pregunta con respecto al tema, el día de mañana tenemos bastantes ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer casos clínicos y todos vamos a salir sabiendo interpretar, no solamente decir alcalosis, acidosis, sino qué patologías son las que relacionan con ese determinado trastorno, ¿no? Muy bien. A ver, Ángela Flores dice, ¿puede explicar lo de la acidosis láctica y el consumo de bicarbonato? Porque no es así con otras acidosis. Ya, muy buena pregunta. A ver, vamos a ir. Vamos a explicar la acidosis láctica y el consumo de bicarbonato. Ya. En acidosis láctica y en otros trastornos también se consume bicarbonato. Ya, también se consume bicarbonato. Por eso es que en acidosis metabólica, en acidosis metabólica tenemos bicarbonato bajo. Ya, miren, nos dijo en acidosis láctica, ¿no? A ver, vamos a ver. Acidosis láctica, consumo de bicarbonato. ¿Por qué no es así en otra? Ya, miren, estamos hablando de acidosis metabólica. En acidosis metabólica, ¿ya? Y una de las causas de ácido, o sea, una de las enfermedades que se caracterizan por acidosis metabólica es la hiperlactatemia, ¿no? Hiperlactatemia. Ya, miren, cuando el flujo, el gasto cardíaco está disminuido, o sea, cuando el gasto cardíaco está disminuido, o sea, el flujo sanguíneo está disminuido, por cualquier causa, puede ser un shock séptico, anafiláctico, etcétera, produce cierto grado de hipoxia. Eso se llama hipoxia cardiovascular, o sea, hipoxia de causa cardiovascular, porque generalmente una hipoxia, ¿por qué es la causa? Porque no hay oxígeno, pues, o sea, no hay oxígeno porque el sistema respiratorio está dañado, pero no vemos la hipoxia cardiovascular, ¿no? Este es en un estado de shock, es una hipoxia de cardiovascular. Por eso se llama insuficiencia respiratoria tipo 4 con disminución de gasto cardíaco. Ya, esta hipoxia, ¿qué es? Que llega poco oxígeno a las células. Llega poco oxígeno a las células. Como llega poco oxígeno y a algunas células no les va a llegar oxígeno, extraen, va a llegar a un momento en que ya no pueden extraer y como la célula necesita energía, el- y no hay oxígeno, entonces opta por la vía de la lactatemia, ¿no? O sea, el piruvato se convierte en lactato y esto genera ácido, hidrogeniones. O sea, el lactato genera hidrogeniones. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué se consume bicarbonato? Porque mira, este hidrogenión, hemos dicho que el bicarbonato, el HCO3, es el tampón por excelencia, es el tampón, ¿ya? Entonces, si tenemos acúmulo de hidrogeniones, mira, aquí hay hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el lactato está produciendo esa acidosis láctica, ¿no? Acidosis láctica, por el shock. Entonces, el bicarbonato, para amortiguar, ay, perdón, uy, se borró. De nuevo, vamos a hacer el HCO3 y el acúmulo de hidrogeniones, ¿no? Que es por hiperlactatemia. Ya.
El bicarbonato, que es nuestro amortiguador natural, que está presente en sangre, ¿por qué se consume? Era la pregunta. ¿Por qué? Porque este bicarbonato se une a los hidrogeniones para neutralizarlos. Se une otro bicarbonato, HCO3, se une para neutralizarlo, ¿ya? Para que disminuya los hidrogeniones. Y si disminuye los hidrogeniones, aumenta el pH. Esa es su función, ¿no? Entonces, vamos a ver, el HCO3 más un hidrogenio se unen, ¿no? Y forman el H2CO3, que es el ácido carbónico. Y esto de acá se convierte en H2O más CO2. Entonces, aquí se está eliminando CO2 por la respuesta respiratoria y el agua, bueno, está quedando, se consume, ¿no? Se orina. Aquí indirectamente este bicarbonato está siendo eliminado en agua y CO2. Por eso es que baja el nivel de bicarbonato. Por eso es que baja, se consume en ácidos metabólicos. Ahora, ¿por qué dice en otras patologías no es lo mismo? ¿Por qué no se consume el bicarbonato? Porque tenemos que ver cómo se origina el bicarbonato. Por ejemplo, vamos a analizar acidosis respiratoria, ¿ya? Ya, acá no. Miren, en acidosis respiratoria, vamos a ver, en acidosis respiratoria, ¿qué es lo que pasa? Hay acúmulo de CO2 en el cuerpo, ¿no? CO2 se está acumulando. La presión parcial de CO2 es igual a los 80, por ejemplo. Lo normal es 35 o 45. Este 80 disminuye el pH, ¿no? Y esto se llama acidosis respiratoria. ¿Ya? Disminuye el pH. Entonces, ¿por qué no se consume el bicarbonato? Aquí sería la pregunta, ¿no? Por esto, miren. En acidosis respiratoria hay un acúmulo de CO2, o sea, el CO2 se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando. Entonces, para neutralizar este acúmulo de CO2, el CO2 se une al agua, H2O. Entonces, aquí, al unirse al agua, miren, H2CO3. O sea, se forma, ¿qué se forma? Bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, este CO2 que se une al agua, este bicarbonato, perdón, este ácido carbónico, perdón, vamos a ver acá con blanco, ¿ya? Este H2CO3 es ácido carbónico, perdón. Ácido carbónico. Este ácido carbónico em, se divide a su vez en HCO3, en bicarbonato y un hidrogenión. Porque miren, acá tiene dos hidrogeniones y acá tiene uno y acá tiene uno. Entonces, este acúmulo de CO2 está generando indirectamente estos hidrogeniones, ¿ya? Estos hidrogeniones, ¿ya? Entonces, em, la respuesta acá en acidosis respiratoria es, ¿cuál es? Es aumentar la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Aumentar la frecuencia respiratoria y aumentar el volumen tidal. Entonces este paciente comienza a hacer esto. Eliminar, ¿qué cosa? CO2. Entonces de esa manera, este paciente está tratando de compensar esa acidosis respiratoria, ¿no? Esa acidosis respiratoria. Entonces, como la acidosis respiratoria se caracteriza por aumento de la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces, la compensación
eh, respiratoria primero aparece eliminando CO2, pero ya no se puede, ¿no? Porque está al límite. Luego ya interviene el bicarbonato. El bicarbonato HCO3 se va aumentando, ¿no? Va aumentando, ¿ya? Porque este acúmulo de CO2 me está produciendo ácidos y para contrarrestar este ácido tengo que aumentar bicarbonato, ¿ya? Por eso es que el bicarbonato aumenta para compensar el CO, o sea, para compensar para que no se vaya más a la acidosis. Porque si bajaría el bicarbonato, ¿qué es lo que pasaría si baja el bicarbonato? Hay una acidosis metabólica más acidosis respiratoria, este paciente se muere. Entonces, como aquí se está acumulando CO2, el bicarbonato tiene que aumentarse. Ahora, ¿cómo aumenta el bicarbonato? Y hay una regulación renal aquí. ¿Cómo es? Estos hidrogeniones que se está produciendo, el riñón los elimina hidrogeniones. ¿Y qué más? Reabsorbe, reabsorbe bicarbonato. Porque al reabsorber bicarbonato, aumenta bicarbonato en sangre. Por eso es que el bicarbonato en acidosis respiratoria, el bicarbonato aumenta, porque está reabsorbiéndose en el riñón y no solamente reabsorbiendo, sino también se produce bicarbonato en los riñones y está eliminando hidrogeniones, ¿no? Y acá en este proceso vemos que se produce bicarbonato y este bicarbonato que se produce también o sea, el resultado final es acúmulo de bicarbonato. Y no, de acuerdo a la pregunta, ¿por qué no se elimina bicarbonato en otras acidosis? Porque se necesita más bicarbonato para contrapesar a este CO2 que está aumentando. O sea, el pH está bajando con el CO2 elevado. Pero si baja el bicarbonato, va a bajar más el pH y el paciente se muere. Entonces tienes que subir, ¿no? O sea, la idea es que el paciente viva, ¿ya? Que el paciente viva. Ya, muy bien, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, ¿ya? Listo, hay otra pregunta. Bien, Magíster Marco Antonio. Bueno, estimados participantes, les agradecemos por la presencia del día de hoy, por la asistencia también. Ya casi el 100% de participantes han completado el link de asistencia. De todas maneras, les estoy adjuntando nuevamente el link de asistencia para las personas que quizás todavía no se han llegado a registrar. Bueno, vamos a tomarnos 4 minutos para una ronda de preguntas. Mientras van formulando sus preguntas, magistrado Marco Antonio, voy a realizar una simulación del aula virtual. Entonces, por favor, si podría dejar de compartir para poder yo compartir mi pantalla. Muchas gracias, magistrado Marco Antonio. Bien, estimado. Día de mañana continuamos con las prácticas, ¿ya? Y ahí tal vez vamos a tener más preguntas y vamos a desarrollar casos prácticos, ¿ya? Gracias. Gracias a todos y ya yo me voy despidiendo hasta el día de mañana.